La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Señoras, señores, muy buenos días. Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación está integrada por Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Cepagua en Ucayali, Radio Quillabamba en La Convención, Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. También se une otra red de radios amigas, como en Huánuco, Radio La Voz de Ayacucho en Ayacucho, Radio Pública en Puno, Radio Moro en Ancash, Radio Cumbre en Huancayo, Radio Milenio en Satipo, Radio Estación Solar en Abancay, Radio Oriente en Yurimaguas, Radio Los Ángeles en Cajamarca, Radio San Valentín en Lampa, la Radio Activa en Cerro de Pasco, Radio Continental en Huanta y Onda Digital TV nos pone en sus pantallas, Fuego TV también, AM Tagua nos pone en podcast en todo el Perú y el mundo. Además también tenemos las plataformas móviles, el Facebook de Radio Santa Rosa, el Facebook de Radio Quillabamba y también el canal de YouTube de Radio Santa Rosa. Además, nuestra página web www.radiosantarosa.com.pe. Son las 8 de la mañana con 3 minutos y bueno, tengo que informarles que hoy día Rosa María no va a poder estar con nosotros porque, si bien es cierto, está bastante recuperada de la COVID, pero tiene una inflamación en los ganglios, por lo que tiene que guardar silencio, no puede hablar durante el día de hoy para que mañana tengamos ya toda la programación como siempre. Así que, bueno, vamos a compartir primero a nuestros anunciantes, a nuestros auspiciadores que tienen la gentileza siempre de acompañarnos durante todos los días. Adelante, por favor. Y hoy tenemos un nuevo auspiciador, Abel, y por eso quería empezar por él. El Servicio Social del Director y Supervisor CESDIS invita a todos sus asociados al proceso de elecciones 2022. Para mayor información, ingrese a www.cesdis.org.pe. Y ahora sí vamos con nuestros auspiciadores habituales. La maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú invita a profesionales de diferentes disciplinas a participar del proceso de admisión 2022 en su modalidad semipresencial. Informes en Facebook, @PUCMGS o al teléfono 993-028-464. Hotel La Cuesta de Caima, de la Asociación Santa Catalina de Sena, de las Madres del Monasterio de Santa Catalina, es la mejor opción para tu estadía en Arequipa. Lo recaudado por el hotel sostiene la institución de apoyo social de las madres y benefician a niños, niñas, mujeres y adultos mayores en estado de vulnerabilidad. Informes en el Facebook e Instagram del Hotel La Cuesta de Caima. Policlínico Ángeles de la Salud ofrece servicios de calidad en salud a precios al alcance de todos. Contamos con un staff de médicos de alta calidad y modernas instalaciones con todas las normas de bioseguridad. Las madres dominicas del convento de Santa Catalina contribuyen con sus oraciones por la salud física y espiritual de nuestros pacientes. Calle Antero Peralta 10, urbanización San José Humacoyo, frente a la iglesia del Sagrado Corazón Jesús de Arequipa. Colegio Sagrado Corazón Sofiano, 74 años al servicio de la educación en Arequipa, formando integralmente a la niñez y juventud desde la pedagogía de luz y verdad. El Colegio Privado Bilingüe Reina de Los Ángeles, situado en La Molina, Lima, tiene como meta la educación en las virtudes cristianas para construir una sociedad más humana, más fraterna y más feliz. El Colegio Bilingüe La Asunción, perteneciente a la Congregación de las Hermanas Dominicas de la Inmaculada Concepción, ubicado en Trujillo, La Libertad, brinda una educación a jóvenes y niños basada en las virtudes y en la espiritualidad dominica. Colegio Santa Anita brinda educación católica
desde el diseño curricular Luz y Verdad. Es una gran opción a los papás que buscan para sus hijos una educación de calidad con valores. Y finalmente, ASB, Estudio Contable y Auditoría. Es una firma de servicios profesionales con más de 50 años de experiencia. Contamos con una cartera de clientes de diversas actividades económicas, como compañías industriales, comerciales, exportadoras, empresas de servicio, entre otros. Los servicios que ofrece ASB Estudio Contable son los siguientes: outsourcing contable, tributario y laboral, auditoría financiera, estudio de precios de transferencia, solicitud de devolución de impuestos y control interno. Contamos con oficinas en Lima y Cañete. Mayor información en www.asbcontable.com. Muy bien, esos son nuestros auspiciadores, a quienes agradecemos siempre la gentileza de apoyar a Radio Santa Rosa, apoyar a Pensar Más para que pueda salir al aire todos los días. Pero como les contaba, ayer a las 7:35 de la noche nos enviaron de Palacio de Gobierno una invitación que a las 7:45 teníamos que ingresar para ver la juramentación de los ministros. Ha habido 4 cambios en el gabinete ministerial. Recuerden ustedes que 3 ministros tenían y están siendo en el Congreso posible tal vez que sea censurado alguno de ellos. Bueno, entre los cambios está el ministro del Interior. Actual ministro del Interior es el señor Dimitri Semanche, que está reemplazando al señor Alfonso Chávarri. Hay que decir que el señor Dimitri Semanche es especialista en temas de seguridad, ha sido jefe del gabinete del Ministerio del Interior, o sea, conoce del tema. El otro cambio vino en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, es uno de los ministerios más codiciados, porque ustedes saben la cantidad de dinero que mueve el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Quien ocupa este cargo es el señor Juan Barrenzuela. El señor Juan Barrenzuela en reemplazo del señor Nicolás Bustamante, ¿no? Hay que decir que el señor Juan Barrenzuela ha sido gerente del gobierno regional de Tumbes, esa es su experiencia, ¿no? También ha habido otro cambio más en la cartera de Energía y Minas. Ha salido el señor Carlos Palacios y ha entrado la señora Alessandra Herrera. Ella es abogada, ha sido asesora de varios ministerios, y hay que recordar que la señora fue también integrante por breves días del gabinete Valer, ¿recuerdan ustedes? Y también el último cambio vino en el ministerio, quizá el más importante en este momento, con todo el anuncio que ha hecho la revista Economics con ese artículo, la catástrofe alimentaria que viene, es el Ministerio de Agricultura. El señor Óscar Sea ha salido de la cartera de una forma muy triste, muy lamentable, porque ha salido insultando al jefe de Conveagro y todo eso, llamándolo mequetrefe, señorcito, y ha entrado el señor Javier Arce Alvarado. El señor Javier Arce Alvarado es administrador en esta área, creo que no tiene nada de experiencia, es lo que preocupa, porque tendríamos que tener una persona muy experimentada en ese tema, y es actualmente parlamentario andino. Queríamos, antes de pasar a la entrevista que tenemos, queríamos comentarles que las reacciones. Vladimir Cerrón sacó inmediatamente un tuit, ojalá que lo puedan poner en pantalla, que dice: cambios en el Consejo de Ministros se han hecho inconsultamente al partido. Bancadas de Perú Libre y bancada magisterial son decisiones propias del presidente. No sé cómo lo podemos leer esto, ¿no? O sea, nuevamente se pelearon, es solamente para la pantalla, porque ya de verdad en estas idas y vueltas que tiene el señor Castillo no sabemos cómo entender este tuit. O sea, se han vuelto a distanciar el señor Cerrón con el señor Pedro Castillo. Vamos a ver qué es lo que pasa los siguientes días. Y también quien tuiteó de inmediato fue el señor Guido Bellido. Dice: presidente, es un grave error dejar de lado al pueblo que lo eligió. Ello viene generando un costo político y la población tomará en cuenta y lo tendrá presente.
Lean ustedes lo que le está diciendo el señor Bellido al presidente Castillo. Si el señor Bellido es el que maneja tras la sombra quizá la PCM, ¿qué está pasando allí? También otro político que reaccionó fue el almirante Montoya, fiel a su estilo, dijo: pretender pensar que removiendo unos ministros es alguna muestra de cambio sería tan inocente como pensar que el gobierno de turno no es comunista. Nosotros desde el Congreso seguiremos con la fiscalización cercana y firme. Lo que ha llamado la atención que en este cambio no esté la señora Betsy Chávez, que es una ministra que tal vez el Parlamento decida censurar. Creo que la señora que ha ayudado mucho a la señora Betsy Chávez es la congresista Patricia Chirinos, ¿verdad? Después de ese discurso tan lamentable y triste de insultarla por cosas que o sea, ese discurso fue de verdad impresentable, la señora Patricia Chirinos. Después de eso, yo creo que la ha ayudado mucho a la señora Betsy Chávez y ella continúa en el cargo. Solamente para terminar este pequeño segmento, decirles que es preocupante cómo va a ser el trabajo entre el señor Aníbal Torres y el ministro del Interior. Porque el ministro del Interior, el señor Dimitri, publicó, esto creo que fue en abril, recuerdan ustedes que el señor Aníbal Torres brindó unas declaraciones a una radio de Colombia y dijo que nuestra policía no estaba preparada, nuestra policía no tiene el número suficiente de agentes y su preparación es deficiente. ¿Recuerdan ustedes que dijo eso? Pues les cuento que el señor Dimitri en esa fecha publicó lo siguiente: solo una persona que no conoce a una institución como la Policía del Perú puede arrojar tales palabras. La Policía Nacional del Perú es una institución que cuenta con los héroes anónimos, valerosos, honestos y capaces de dar su vida por el prójimo. Hay también malos, sí, pero ellos no son la institución. Y al día siguiente volvió a poner a los 2 o 3 días, creo que fue el 7 de abril, recuerdan ustedes que el señor Aníbal Torres habló de Hitler. Y miren lo que puso el señor Dimitri. Y ahora van a tener que trabajar juntos el señor Dimitri y su jefe, el señor Aníbal Torres. Pone: ¿enloqueció? No, no ha enloquecido. Siempre fue así, solo que ahora tiene poder y al ser incapaz de manejarlo, salen sus taras y vicios. El poder no embrutece ni transforma, solo desnuda. Un tuit bastante fuerte del señor Dimitri Semanche sobre el premier Aníbal Torres. Y ahora el señor Aníbal Torres es su jefe y van a tener que trabajar juntos. Vamos a ver qué pasa allí, vamos a estar atentos. Como les dije, para los que se están enganchando recién, hoy día Rosa María Palacios lamentablemente no nos puede acompañar por prescripción médica, tiene que guardar silencio, porque si bien es cierto ya se recuperó bastante de la COVID, pero tiene inflamados los ganglios y el médico le ha hecho por lo menos un día, tiene que guardar silencio y así lo está haciendo desde el día de ayer. Mañana sí va a estar en vivo. Pero nosotros vamos a recordar el análisis de la situación que hizo Rosa María el día jueves junto con Augusto Álvarez Rodríguez, una simpática entrevista, así es que adelante, por favor. Por si acaso, Abel me pregunta si estas son las fotos que él tiene de las Bambas. Yo sí, que las publique. Ustedes van a ver si estas personas que están protestando en la mina son extremadamente pobres, ¿no? No, miren las fotos nomás. Yo y Augusto fuimos juntos a las Bambas hace unos 4 años. ¿Verdad, Augusto? Es correcto. ¿Cómo estás? Es correcto. Muy buenos días. Muy buenos días. Y nos quedamos muy impresionados los dos, ¿no? Muy impresionados. De verdad que sí. Yo cuando vi el pueblo dije, ¿eso han construido? Y dijeron, sí, este es el Nueva Fuerabamba. Y yo pregunté cuánto valía vivir ahí, porque la verdad era bien bonito vivir ahí, ¿eh? Miren, ahí tienen las fotos. O sea, no es Suiza, pero es un pueblo entero. Tiene todo. Bien paja, pero bueno, parece que es poco, ¿no? Todo es poco.
Muy bien, Augusto, gracias por estar con nosotros. Ha habido protesta de las bandas ayer en Lima, en Arequipa y en el Cusco de los trabajadores. Y el problema es un problema ya a estas alturas un poco extraño, porque el mismo Aníbal Torres sale en televisión y dice, no, la gente ha recibido muy bien, no puede ser que se quejen, pero no hacen nada. ¿Está el gobierno detrás del conflicto social hoy? Bueno, lo que pasa es que no sé, yo siento que ya estamos entrando en esa etapa en que los gobiernos lo que buscan es dar una visión de la realidad que no que quieren cambiarla totalmente. Y es algo que decía el premier Aníbal Torres ayer cuando decía, acá hay dos versiones, la verdadera y la de la prensa. La de la prensa es mentira, la nuestra es la verdadera. Y entonces lo que decía el señor Aníbal Torres era que ya se han arreglado todos los conflictos sociales, menos las bambas, que es uno que ya lo vamos a arreglar ahorita. Esto es mentira. Hay 209 conflictos que la Defensoría reporta y que van subiendo mes a mes, van subiendo. En las Bambas, el gobernador de Apurímac, que es de las pocas personas sensatas como autoridades ahí, le dice al presidente en su cara, a un metro, le dice, presidente, el premier que se ponga los pantalones, ha ofrecido venir. Y el señor presidente escucha, y no dice nada. Y eso entonces, y luego añado más, hace un ratito escuchaba al embajador Harold Forsyth desde la OEA, que de alguna manera es vinculada a la relatoría de la libertad de expresión que ha venido al Perú, y dice el Perú se respeta la libertad de expresión y no hay ningún problema. Y los colegas del programa le han pasado el carro por encima y por debajo y le dicen, ¿sabe usted cuántos presidentes no han hablado en los últimos 80 días en América Latina? Y dicen, no sé, el único, el señor Pedro Castillo. Y luego escuchaba ayer al ministro de Cultura en una entrevista con Mávila Huertas, y la verdad que qué tal cantidad de tonterías que se pueden decir en un solo momento, donde lo que van es recreando la realidad, y entonces dice que el presidente no da entrevistas porque cuando da entrevistas, uno, le faltan el respeto, y dos, el Congreso aprovecha para hacerle juicios políticos con razón de las entrevistas que da, y no se da cuenta que el presidente de la República es alguien que habla tonterías, que no sabe dónde está parado. Y creo, para cerrar esta primera parte, que lo que está pasando en el Perú es que el señor presidente de la República, al igual que el señor premier, son dos títeres del señor Vladimir Cerrón, quien, para terminar, le acabo de responder en un tuit porque acaba de poner lo siguiente: todos los grandes medios de comunicación, sin excepción, están en modo golpista, tienen una perseverancia neoliberal admirable, saben que hay que convencer al pueblo bajo la metodología del goteo. Yo le he puesto increíble que quien acaba de llamar a la violencia, porque ha dicho en el Perú no habrá cambio si no se cambia la constitución, sea por vía pacífica o por vía no pacífica, hable de golpismo. Lo que hay hoy en día es que él, a través de sus títeres, Castillo y Cerrón, está llevando el país al abismo para avanzar en agudizar esas contradicciones y armar su gran revolución. ¿Cómo explicas entonces, Augusto, que Perú Libre, la facción cerronista, o sea, su hermano Valdemar, Guido Bellido, votaran, le dieran los votos necesarios al Congreso para elegir a este Tribunal Constitucional? ¿Por qué? Es una muy buena pregunta y lo más probable es que no le interese mucho eso a Vladimir Cerrón, porque lo que él quiere es un control de otro tipo, que lo que él quiere es pactar en el Congreso algo que le es muy importante, y es que no se tumben al gobierno de Pedro Castillo. Y en ese pacto está dispuesto a ceder cualquier cosa para que esto pueda durar, porque lo que pretende, me parece, Cerrón, es que he estado pensando mucho en estas semanas del Plan Cerrón, y el Plan Cerrón pasa por acumular espacios de cara a la elección de los 2 de octubre de este año. Claro. Y lo que está haciendo es poner a gente en todas las instancias del gobierno, especialmente en aquellas agencias públicas que tienen un ámbito nacional. Por ejemplo, controlar al Ministerio del Interior en el despacho donde se nombran a los prefectos y subprefectos, y va poniendo gente en todos lados. Controlar la reconstrucción con cambios, que ayer acaban de despedir a la señora que estaba a cargo de eso para poner a gente suya. Por ejemplo, Provías, por ejemplo, el Ministerio de Salud, por ejemplo, el Ministerio de Energía y Minas. Todo lo que tenga un ámbito nacional lo van controlando, y lo que hace Cerrón es usa el presupuesto público para ver cómo compra en sentido de obras y cosas y convencer gente a nivel nacional, y junto con eso ha montado un show que se llama Consejo de Ministros Descentralizados. Y ahí pone a sus dos payasos, que son Pedro Castillo y el señor Aníbal Torres, a montar un show con dinero del Estado, con recursos públicos,
para hacer proselitismo. Eso no es acto de gobierno, eso no es política pública, es propaganda política y van ganando espacio con la idea de la Asamblea Constituyente y eso. Lo que pretende Cerrón es, no me importa qué nombren ahorita, yo el 2 de octubre voy a ganar muchas alcaldías y ese día va a decir, hoy 2 de octubre, yo se ha repartido el naipe y yo controlo esto. Y mañana, 3 de octubre, el aniversario de la Revolución de Velasco, empieza la segunda revolución. Y ahí Cerrón se va a montar con eso y va a avanzar para hacer lo que quiera, ver cómo se tumba el Congreso, cómo avanza en su plan. Pero mira, el Tribunal Constitucional es un tribunal homogéneo, yo nunca he visto una cosa igual, y no le va a pasar a Vladimir Cerrón nada en materia económica, ni siquiera una asamblea constituyente. O sea, es un muro frente a cualquier aspiración de tocar el capítulo económico por los próximos 5 años. Clarísimo. Pero o sea, no, hay forma... no va a pasar en el actual Congreso, ¿no? Y claro, ahí no puede decir qué es lo que él pretenda. Pero parte de su discurso es ese, ¿no? Los contratos ley, la propiedad de los medios, de los recursos naturales para el pueblo. Parte del discurso de Cerrón es eso, lo dice Guido Bellido, Empresa Nacional del Cobre. Entonces, eso no va a pasar con este Tribunal Constitucional. Bastaba con no darle los 5 o 6 votos que faltaban y no llegaban 87. Con lo cual no había Tribunal Constitucional y se quedaba el que estaba vigente. Y no lo hizo. La pregunta es ¿por qué? Y hasta ahora no hay una respuesta. Él no la da. Cada vez que habla, yo le digo, pero cuéntenos qué pasó. Pues tampoco tengo una explicación de todos los planes que tiene Cerrón por delante, pero que va en esa línea de tomar espacios en el sector público, sí. Usar la billetera del Estado, avanzar en tomar puestos y controlar cada vez más. Te doy otro indicio del nivel. Él está muy interesado en el control del Poder Ejecutivo. Por ejemplo, una fuente muy cercana a lo que pasa en el gobierno me explicó que la PCM es una PCM donde el que manda en verdad es Guido Bellido. Él nunca dejó de enviar, él puso a toda la gente, y Aníbal Torres es simplemente una persona que lo tienen paseando por todo el país, dando estos discursos, hablando de Hitler, hablando contra los medios, etcétera, pero el que controla todo es Guido Bellido, que es un lugarteniente, evidentemente, de Vladimir Cerrón. Y van en ese control, avanzando. No, es evidente que, a ver, Perú Libre siempre fue un movimiento regional. Después alcanzó proyección nacional, pero comenzó como Perú Libertario, etc. Entonces, las elecciones municipales y regionales sí les interesan. Y les interesan como espacio de poder. Hay partidos que no le interesan. Él sí quiere jugar en esa línea. Y lamentablemente, con un gobierno tan desprestigiado como el que tiene hoy en encuestas, le va a ir pésimo en octubre. O sea, el logo ya no va a jalar. Entonces, claro, como tú dices. Es que ¿sabes qué cosa? Que están metiendo gente por diferentes lados. Ese señor, por ejemplo, Carrasco, Juan Carrasco, que lo han puesto en diferentes cosas, él va por Juntos por el Perú. El otro va por otros lados. Están los movimientos regionales. Entonces, lo que van es como chocolateando por diferentes lados. Y no olvides que a nivel nacional, los grandes partidos, y Perú Libre hoy es un partido nacional, evidentemente, porque está en el poder, pues más pesan los movimientos regionales, que son mucho los más. que hacen pactos y son esos los que acaban ganando, ¿no? Claro, pero no van a ganar con el logo de lápiz. No, pero bueno. Y eso es una derrota. Y eso al final del día es una derrota. Ahora, el problema, creo yo, además hay que decirlo, no es solamente que tengamos el ejecutivo que tú describes en tu columna hoy, sino que al frente tenemos un Congreso que tampoco resuelve nada y que al contrario está muy contento con este ejecutivo. Está feliz. Y no hace el control político que debería estar realizando. No lo hace. La verdad que no lo hace. ¿Era mi columna de qué era? Allá. No, tu columna está muy buena. Los biombos en los coliseos de Vladimir, justamente hablando de estos eventos que se parecen mucho, a las sabatinas de Correa, a los shows que hacía Chávez durante horas, hablando a nivel nacional en las famosas cadenas. Es decir, nosotros tenemos un contacto directo con el pueblo y tienen un público, que obviamente el público está todo, absolutamente, digamos, cooptado, ¿no? Por los que están ahí. Y dos, lo que es más grave para mí es que llaman a eso en el Perú. Eso no se atrevió a hacerlo ni Chávez, ni Correa, ni nadie. Llaman a eso Consejo de Ministros.
Eso es lo que es grave, violando la ley y la Constitución Bueno, abiertamente. es que le llaman Consejo de Ministros porque de otra manera tendrían que, ¿cómo explican que usen recursos públicos? ¿Cómo de la semana, de los 5 días útiles, 3 están en Consejo de Ministros descentralizados? ¿Cómo justificas que movilizas a la policía, a los ministros, a todo? Es porque son Consejo de Ministros, pero son consejos son el biombo para hacer proselitismo político. Claro, pero le puedes pedir al Congreso que te modifique una ley o tú mismo sacar un decreto de urgencia para, no sé, relacionarte con el público de otra manera. El presidente puede viajar, inaugurar cosas y hablar con la gente. Pero esto es absurdo desde el punto de vista jurídico para el Perú, porque además no acuerdan nada. Es como la gente que ha ido a hablar con el presidente, que el presidente les dice una cosa, salen bien contentos porque, ¿no? Y después no hacen nada. Todo lo que acuerdan acá son mamarrachos, no hacen nada de lo que dicen que van a hacer. Y ni siquiera hay actas. Ni siquiera hay actas, pero yo los veo porque los transmiten. Entonces, Claro. ahí no hay decisiones de gobierno, son discursos donde todos los ministros son discursos políticos de las cosas que hacen por el pueblo. Castillo ya repite el mismo discurso y dice: soy el primer presidente que en vez de ordenar a la gente vengo a escucharlos. Y entonces, para esto, y acaban con la Asamblea Constituyente, arranca como telonero Aníbal Torres, se manda unos discursos, pero la verdad que son de locos. De llorar. Y eso, que ya Dina Boluarte ya no canta, ¿no? Porque ya se dieron cuenta que no era muy, ¿no? Porque yo no creo que en un Consejo de Ministros Dina Boluarte se ponga a cantar. ¿Cómo serán los consejos de ministros a puerta cerrada? No quiero ni claro, ¿cómo serán? Si eso es a puertas abiertas, ¿cómo serán? Y Pedro Castillo es casi una cabeza clava en todo esto. Esto que comentabas de que Pedro Castillo le da la razón a todos en el artículo que también he leído de Hugo Coy esta mañana. Sí. Yo tengo una versión que es un poco peor que eso. Es que Pedro Castillo es como se sacó, creo que Martín Hidalgo, no sé quién, revisó las actas del Consejo de Ministros, se veía que Pedro Castillo no hablaba. Y eso responde con mucha gente que ha ido por Palacio de Gobierno a conversar con Pedro Castillo. Es alguien que no tiene opinión de absolutamente nada. Por ejemplo, a Mario Ghibellín entrevistó a Máximo San Román hace 2 semanas, al día siguiente que Máximo San Román se había reunido con el presidente Pedro Castillo. Y entonces dice, ¿y qué le dijo? Le dice Mario. Y dice, le dije que tiene que cambiar de gabinete porque esto está muy mal. ¿Y qué le dijo el presidente? La repregunta natural. No me dijo nada, me miraba. Y entonces le dije, sigue Máximo San Román diciéndole que que Vladimir Cerrón es una muy mala influencia en el gobierno. ¿Y qué le dijo el presidente? Me miraba, pero no decía nada. Y luego le dije que es importante, que la economía está empeorando, que hay que hacer algo. ¿Y qué le dijo el presidente? Nada, pero le vi los ojitos que me estaba entendiendo y que lo estaba convenciendo. Escena 1. Escena 2. Políticos que han ido a hablar con él, y que tienen representación en el Parlamento, todo, les pregunté, ¿y es posible conversar, acordar, pactar con él? Dice, no, el problema es que te escucha, pero no hay movimiento, no hay nada. Cuando han ido a hablar con él, el cardenal Barreto, Max Hernández, etcétera, es alguien que de repente se llevaron una mala interpretación de lo que le decían y entendieron otra cosa. Y esta escena es crucial. Valdemar Cerrón, entre el 3er y 4º gabinete, cuando cayó Valer, fue a la oficina de Pedro Castillo y acuérdate que publicó un tuit. ¿Sí? Dijo, he aceptado ser presidente del Consejo de Ministros de este gobierno y lo voy a hacer muy bien, etcétera, etcétera. A la hora tuvo que borrar el tuit. Y dijo esto, que es que le han robado el celular y eso, ¿no? Y era que él le dijo al presidente, yo me ofrezco para ser presidente del gobierno, del Consejo de Ministros. Y entonces Pedro Castillo hacía así, y entendió que lo había nombrado. Todos interpretan lo que el presidente quiere decir, pero el presidente Pedro Castillo no sabe nada de nada. Es alguien que, como se ve en todos sus actos públicos, no esperemos que sea alguien que está tramando cosas. El que es su patrón, el que lo maneja, el que lo domina, es Vladimir Cerrón. Y a quien ha logrado capturar el señor Cerrón es Aníbal Torres, que al comienzo era su gran enemigo. Aníbal Torres con Pedro Franque huyeron de ese local en San Borja la noche del 29 de julio porque dijeron, con este gabinete no podemos gobernar, y se fueron. Era el gran enemigo de Vladimir Cerrón. Un mes después hizo una comida un sábado por la noche en su casa, en la calle Roma, donde fueron Pancho Eguiguren, el presidente Castillo y él, por un lado, y por otro lado fue el politburó de Vladimir Cerrón, que eran Cerrón, Roger Nájar y Bellido. Y a la mitad de la comida,
expusieron los del lado del presidente que debía cambiarse de gabinete. Y ahí se armó, pero un tole enorme y una gran pelea. Y Torres hablaba en público mal de Cerrón y todo. Y eso se acabó. En el cuarto gabinete lo convence y entra a dominar la cosa Cerrón y le dice a Aníbal Torres, yo te hago primer ministro, pero haces esto. Y el señor Torres es lo que está haciendo ahora por todo el país. Es impresionante. Es Vladimir Cerrón. Claro, el asunto además que es que todo esto es con dinero público, ¿eh? Ojo, señores que nos están escuchando. Bueno, O sea, hay que decir que es el modus operandi de Cerrón en Junín. Ahora, a favor del señor Cerrón, debo decir, es el modus operandi de toda la política peruana, utilizar los recursos públicos, y ahí son de izquierda, derecha, centro, todos se apechugan bien con los recursos públicos para hacer sus propias campañas, ¿no? Claro, lo que te van a decir. Pero desde el PPC, Acción Popular, la izquierda, todos son igualitos. El APRA. Yo recuerdo hace años conversando con una aprista, ¿no? Que le pregunté cómo hicieron para que en 1990 tuvieran una votación tan buena, ¿no? Porque en realidad Lucho Alba sacó 20% de la votación popular en 1990 después de un gobierno desastroso. Claro. Y su respuesta sincera y honesta fue, bueno, teníamos 300 empresas públicas. Sí, claro. O sea, así de simple, ¿ya? Si tú controlas el presupuesto nacional, hay muchísimo que puedes lograr en captación de votos. El Estado era mucho más grande, pero sigue siendo grande, ¿eh? Lo que pasa es que claro, fueron creando candados por los cuales no se hacían las cosas que hoy se están haciendo. Claro, pero el tema es ese. También tiene que haber un Jurado Nacional de Elecciones y una OMPE vigilante. O sea, hay que decirle a todo el mundo, la campaña publicitaria no ha empezado. Y la campaña publicitaria tiene un contenido regulado, y además hoy hay sanciones penales. Entonces, que se anden con cuidado. El problema es que, claro, tú no puedes distinguir entre lo que es hacer política y la campaña publicitaria. Entonces, perdón, estamos haciendo política en la política de nuestro gobierno. A nosotros nos gusta pues la Asamblea Constituyente, ya nos dijeron que no, pero... Y claro, es divertido porque como es imposible, pero lo ofreces y lo ofreces y lo ofreces, por ahí con que captes un poquito más de interés, va bien. Bueno, ¿no es cierto? Sí, pero poco a poco va creciendo, va calando. Claro. Eso es un trabajo, como dice el señor Cerrón hoy día en su tweet, dice que los medios hacen un trabajo de goteo. Él sabe eso, de goteo. Y si uno ve las tendencias, hay que mirarlas con cuidado. Quienes estaban a favor de una asamblea que creían que la prioridad era una asamblea constituyente en julio del año pasado eran el 5%. Hoy son el 9%. Va subiendo. Y si uno suma entre los que quisieran cambiar todo, completo, una parte, etcétera, hay 4/5 que quisieran ir a un cambio de constitución. Pero por supuesto, hay ajustes en la constitución. La parte estamos todos de acuerdo. De vacancia, todo eso es un desastre. Hay que ajustar cosas. Pero no vía la Asamblea Constituyente, que es el gran espacio que aspira a tener Cerrón. Pero él, a lo que él quiere es que vía estas prédicas en los consejos de elementos descentralizados, donde van ofreciendo cosas por aquí y por allá. Segundo, el manejo de la conflictividad regional, donde del Ministerio de Energía y Minas y otros se manejan los conflictos y se empuja la conflictividad para asusar a la gente y decir, se requiere un cambio totalmente radical, de otra manera no funciona. 3, el uso de las radios de provincias regionales, vía dinero en publicidad, donde se pasa toda la publicidad por la Asamblea Constituyente y todo eso. Y eso va a ir calando. Yo creo que si uno se descuida vía estas maneras indebidas, pues vamos a ir avanzando en esa dirección. Ahora, por otro lado, el país está descalabrando. Y entonces todos los indicadores de empleo, de inversión, de todo, van empeorando a una rapidez. Vamos a la economía en un instante, pero quiero detenerme un ratito en el tema de libertad de prensa. Durante todo este gobierno, sobre todo en los primeros meses, y Aníbal Torres en particular, cuando era ministro de Justicia, decía, bueno, los medios están molestos porque no les damos plata. Así es. Y en realidad, y en el discurso de Castillo, lo que se entiende de lo que dice, ahora la plata de publicidad se la vamos a dar a los regionales. ¿Qué es la lógica del gobierno regional? Tú repartes entre radios locales y compras la voluntad y hacen propaganda para ti. O sea, en realidad su ataque a la prensa independiente y libre del Perú y a los medios nacionales, lo que revela es el modus operandi del gobierno respecto a lo que entiende por libertad de prensa. Es decir, compro y hablan a favor de mí. O sea, los reyes de la mermelada son ellos. El asunto es que esto pasa indetectable desde los centros.
pero desde la periferia está clarísimo. O sea, todo el resto del país, fuera de Lima, recibe mensajes del gobierno muy potentes, como tú dices, a favor de la Asamblea Constituyente. Claro que sí. Y ese es el discurso que gira en todos los espacios. Tanto en el caso de los ataques a la libertad de expresión se habla de los monopolios y todo eso. En el caso de la economía se habla de los monopolios y todo eso. Y la única manera de cambiar los monopolios en esa lógica es con una nueva constitución y una nueva asamblea que lleve al país hacia eso. Lo cual es... A mí me vino un día la ministra con los monopolios de prensa y dije, oiga, un momentito, ¿no? Yo, puedo hablar en primera persona y abuso también, somos los únicos que tenemos una acción de amparo contra la concentración de medios, o sea que no nos digan una palabra del tema. Estamos mucho más, desde el 2013, estamos mucho más preocupados del tema que él, que no hizo nada en ese ambiente hace muchos años. Pero no estamos dispuestos a que esa acción de amparo y esa crítica lleve a los recortes en la libertad de expresión. Claro, hoy tenemos una reunión con el relator el señor Pedro Vaca, tú no vas a poder ir, pero íbamos a tener, y las personas que hemos tenido esa acción y nos va a preguntar seguramente, y yo le quiero decirle que es una acción que es legítima, es válida, pero que yo no quiero que se use ese tema para recortar libertad de expresión, que es lo que no quiere utilizar el gobierno. O sea, no quiero ser útil de un gobierno que no respeta la libertad de expresión. No, y que nunca la ha respetado y que nunca tuvo nada que ver con nuestra acción que viene del 2013. Así es. Lamentablemente no puedo ir porque no quiero contagiarlos a todos, pero Abuso me va a representar muy bien. Pero sí, claro. Ahora, sí hay un problema, y eso es clarísimo, tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo en el tema de libertad de expresión. Y como fuiste al Legislativo, te ofrecieron que se iban a tomar medidas, pero al final... Bueno, te encuentro en calidad de primicia, que ayer me llegó la carta de respuesta como consecuencia de nuestra visita. Y la carta de respuesta lo que plantea es, acá está, oficio de la señora Mari Carmen Alba. Nos dice primero que ya el 31 de mayo se reabre la sala sala de cronistas. Ya. La verdad, esa sala... es una tontería, la verdad, porque los periodistas no van al Congreso para instalarse en una sala, van para recorrer y hablar con los periodistas, con los políticos. Entonces es más bien un lugar donde dejan su mochila. Pero mejor que la carpa de afuera, ¿no? Donde se están pelando frío. O sea. Pero luego de eso, nos dice que se va a Indesi, va a estar hoy día a las 9:30 de la mañana, para evaluar si los balcones resisten, están en buen estado, y para proceder a la reapertura oportunamente. Así que vamos a ver qué dice Indesi, y luego dice al final que es oportuno dejar constancia que la Junta de Portavoces rechaza las imputaciones que afirman que se ha negado la cobertura y el trabajo de los periodistas para informar sobre las actividades parlamentarias. Ya, eso ponen ellos, pero es mentira. Lo que ocurre es que en el Congreso de la República... ¿Rechaza por qué? Porque ya porque esta semana le vamos a contar al relator de libertad de expresión cómo se maneja el Congreso. Eso les da miedo, ¿no? Ahora, y en ese punto yo te diría que diría dos cosas. Primero, los congresistas están muy molestos, muy irritados con el periodismo en general. Esa incursión que tuvimos con María Eugenia Mome y Zulaina Lainez de la Asociación Nacional de Periodistas y del Consejo de la Prensa, a María Eugenia, fue bien interesante porque nos permitió conversar con los parlamentarios, y están francamente muy dolidos, por razones hasta personales. Gente que dice, a mí me han sacado en la prensa que yo soy del Movadef. Yo no soy del Movadef. Me han fregado mis hijos en el colegio y todo. Y eso lo repiten desde la gente Perú Libre hasta la presidenta del Congreso. Su molestia con Jimmy Chinchay es porque sienten y lo que sienten en general es que los periodistas solo nos ocupamos de los temas negativos. Nunca hablamos de las cosas buenas que hacen. Y bueno, lo que les decía, mira, lo que estamos discutiendo ahora, cuando me llevaban a ese terreno, les decía en estas reuniones, venimos a hablar por el balcón del hemiciclo. ¿Nos vas a dejar entrar o no? Es lo que estamos hablando. Y la mejor manera de entender mejor la cosa buena es estar más cerca de donde ocurren las cosas. Entonces nos decía, si entran al hemiciclo van a estar tomando fotos de cuando fulano se queda dormido, cuando el otro conversa con el otro, cuando el otro abre caretas, está en la foto de la calata. Entonces ustedes solo ven lo negativo. Bueno, digo, pero nos tienen que dejar entrar.
Y incluso les ofrecimos, dijimos, mire, ¿por qué no hacemos, una vez que abran esta cosa, el hemiciclo, una mesa de diálogo para poder conversar, congresistas, con periodistas, porque nuestra chamba es en esencia, ¿qué cosa es? Llevar información a nuestras audiencias, a nuestros lectores, oyentes, televidentes, cibernautas. Ese es nuestro trabajo, tienen que dejarnos entrar. El problema es que en su ADN no está el tema de la libertad de expresión. O sea, eso no les nace, no lo entienden, y ya no es un congreso de Ramírez del Villar, de Carlos Malpica, no es un congreso así, es un congreso de otra... Claro, son primerizos, la mayoría son primerizos, no tienen experiencia en el sector público, claro. No saben que su trabajo por definición está sujeto al escrutinio público. El escrutinio público implica que al ser personas con notoriedad se reduce su derecho a la intimidad. Lo básico que tienes que saber, no han tenido esa charla que es la que les explica que cuando tú aceptas un cargo público, tienes una expectativa de intimidad mucho más reducida. Eso es lo que tienes que explicarles, ¿ya? Y tú puedes responder a eso como quieras, pero tu expectativa de intimidad efectivamente está reducida. Así es. Y que el respeto a la libertad de expresión es aceptar cosas que no te gusten, y que los periódicos y los medios no son entidades de relaciones públicas de los congresistas, y no es hoy la hora de acciones buenas de los congresistas. No es de eso. Claro. El periodismo lo que hace es informa, investiga lo que está mal para ver cómo poderlo cambiar. No, además, perdóname, el Congreso tiene un canal, o sea, y sale en Canal 7, además de un canal que tiene una señal de cable. Tienen página web, tienen Facebook, tienen Twitter, tienen todo. Semana de representación, que van por todos lados, y van mandando. Cada uno de los congresistas tiene sus redes sociales, que se hacen publicidad a sí mismos. Tiene cada uno asesores de prensa, cada uno. Entonces, no es que estén huérfanos frente a una prensa feroz, se gastan ingentes recursos públicos en presentarlos más bonitos. Entonces, bueno, no pretenderán que quienes estamos al frente contribuyamos pues ¿no es cierto?, a lo que ellos ya han gastado. O sea, es ridículo. Pero claro, no lo entienden. Pues. Ahora, el tema de que se reabra el Congreso es algo indispensable. Sí. Indispensable. Ni siquiera en la época del Fujimorismo ha estado cerrado eso. Y claro, nos decían cosas como: en ningún lugar del mundo se permite que la prensa entre al hemiciclo. A ver, no es cierto. Nosotros le decíamos, es como que nos dijeras que vamos a cubrir el partido de fútbol, pero la prensa debe estar en la plaza en Washington. Claro. No nos puedes poner en la avenida Arequipa desde fuera, tenemos que entrar al estadio porque tenemos que ver qué cosa ocurra y eso. Pero debo decir que el problema principal no está en el Congreso. El problema principal está en el Poder Ejecutivo. Claro. Con una política de hostilización a la prensa permanente, con agresiones a la prensa, y con un discurso de estigmatización muy fuerte que hace que a los reporteros, cuando van por diferentes partes, la gente les empieza a gritar, a insultar, y eso es lo que está ocurriendo. Y para no hablar de falta de acceso a información, claro, y la falta de transparencia en la información. Cuando dices, oye, dame las actas del Consejo de Comités Descentralizados, no la estamos haciendo. ¿Cómo que la estamos haciendo? También, como dices, hay un reporte creciente de incidentes físicos, de violencia física contra reporteros, y esto está creciendo, y lamentablemente en los países donde comienza a haber una bola de nieve de incidentes físicos sobre reporteros, eso termina mal, muy mal. Y lo que pasa es que siento que además en ese tema de libertad de expresión, pero en muchos otros temas nos estamos acostumbrando a algo que no es normal. Y estamos como normalizando este salvajismo de gobierno que estamos teniendo en estos 10 meses, aceptando como normal, y basta con que haya un ministro que diga algo sensato y dice, ay, qué buena noticia, esto no es normal, no es normal lo que está pasando. Claro, o sea, lo que pasó además me llama la atención, por ejemplo, a mí lo que pasó el 5 de abril, claro, la gente protestó y salió a las calles, pero es inadmisible que un gobierno encierre a una ciudad porque tiene miedo. Así es. Es absurdo, incomprensible, y que a las 3 de la tarde diga el presidente, bueno, ya fue, ¿no? Porque no pasó nada. Me voy a firmar el decreto, y mienta, y no firma nada, porque finalmente al día siguiente se deroga. Es una chichería, y nadie dice nada. Es decir, por infracción a la Constitución, podrían estar planteando todas las denuncias en el Congreso, aun cuando no pueda ser acusado, para que cuando termine su mandato, sí lo sea.
Tú no puedes violar los derechos constitucionales de 10 millones de personas sin ninguna causa razonable. Es impresionante. Pero ahora vamos a la economía, porque ese es el otro problema y es un problema gravísimo para el Perú. No solo por lo que está pasando en el Perú, sino por lo que está pasando afuera. O sea, vienen tiempos muy malos para el mundo y no estamos con el mejor pie. Entonces, Augusto, tú que también eres economista, cuéntanos qué está pasando. El mundo está cambiando y lo que ha pasado en Rusia y en Ucrania, lo que va a implicar es que es un fenómeno de mediano plazo porque el señor Putin no va a acabar esto pasado mañana. Y entonces lo que hay es un problema de oferta de alimentos y de una serie de insumos que tiene en el Perú por recorte de producción. En toda la zona de Ucrania no se está cosechando, no está sembrando y no va a haber cosecha. Eso lo que va a implicar es un alza enorme de precios de trigo, etcétera, y que en el Perú va a tener un impacto de más largo aliento en lo que se refiere a una serie de productos desde combustibles, el petróleo, desde fertilizantes, que tiene un enorme peso, desde alimentos, plásticos, bolsas, toda la cadena, tiene un impacto muy fuerte. Y eso no se está manejando. Ahora, un gobierno lo puede manejar de muchas maneras, y en el Perú está manejando de la peor manera, porque tú puedes entrar con subsidios muy focalizados a las poblaciones más vulnerables. En el Perú se está haciendo medidas muy desordenadas, con un ministro de Economía que está todo el día viendo cómo resuelve incendios. Un ministro de Economía, que después podemos hablar, pero que ¿hace cuánto que no escuchas hablar al ministro de Economía? Meses, creo que está digamos, atajando penales, nada más, a eso se dedica. Es missing in action. No está ahí peleando cómo Vladimir Cerrón no se agarra a Petroperú de nuevo, cómo Energía y Minas no sigue haciendo destrozos, y vamos mal. Y lo que está ocurriendo es que la economía se está desacelerando muchísimo, muchísimo. Y esto implica que están creciendo los indicadores de desempleo, de pobreza, están aumentando mes a mes, esto va cambiando con mucha rapidez y la perspectiva se va complicando. Y ahí vamos. Y esto creo que no se está dando cuenta el gobierno. Cuando la inversión privada en un año es 0% en crecimiento, eso es gravísimo, gravísimo. No entiende la verdad del problema. Creo que no entiende Castillo la verdad del problema. Y tenemos ministros que no llegan a entender la cosa. Cuando le preguntan sobre el tema de la Asamblea Constituyente y le preguntan al ministro de Educación y al del Interior y al de Cultura, oiga, ¿y fue unánime? No, casi unánime, solo el de Economía nomás, estuvo en contra y no le parecía bien, pero solo es uno, no pasa nada. Y claro, el ministro de Economía es como el heladero que pasa vendiendo sublimes a las 3 de la tarde, que es un trabajo muy digno, pero que no toma decisiones tan importantes. Entonces, no se dan cuenta de lo que está ocurriendo en la perspectiva económica del país, que se está deteriorando la verdad. Ahora, si Vladimir Cerrón quiere en 4 meses tener un éxito electoral, una economía en caída es lo que destruye el éxito electoral de cualquier gobierno. Salvo que la explicación que dé de ese fenómeno sea una explicación que la pueda desarrollar con contundencia en los consejos de ministros descentralizados, en medios descentralizados. No es tonta, la gente no es tan esto es tonta. consecuencia de los grupos económicos y los grandes medios de comunicación que quieren vendernos una realidad que no es, y por eso hay que ir a destruir a las grandes empresas privadas. Por eso siento que el gran riesgo hoy en día, uno de los sectores más perjudicados pueden ser las grandes empresas con las cuales se va a querer ir el gobierno cuando sienta que la parte política aprieta más las ideas de controles de precios y cosas como esas, o decir, vamos ahora sí a estatizar el gas, y cosas como esas van a ir surgiendo, y creo que esa va a ser la respuesta del gobierno en los siguientes meses, cuando la cosa política se le complique y se acerque el 2 de octubre, del día de la elección. Claro, pero no va a poder, porque lamentablemente para el gobierno, y bien para nosotros, digamos, la mayoría de los peruanos no se trae ese cuento. Gracias a Dios no se lo traga. Bueno, no se lo traga, pero es un país como cada vez más dividido. Yo siento que Lima piensa de una manera, y en Lima hay ya una versión muy negativa de Pedro Castillo que va a ser muy difícil cambiar. Pero en otros espacios todavía no es así, y esto puede ir como recuperando espacio, y esa es la apuesta del gobierno. Lima ya sabemos que está perdido, pero en el interior del país es donde quieren avanzar con mucha fuerza. Claro, pero cuando la gente ve que los empleos de buena calidad, el que todo aspira a tener, ¿no? El que tiene todo,
se pierden por la inacción del gobierno. Ponte el ejemplo de Cuajone. En Cuajone los trabajadores han sido los que el conflicto social terminó siendo entre la comunidad y los trabajadores. Y lo mismo está pasando en las Bambas. En las Bambas al final va a ser la comunidad contra los trabajadores. Claro. ¿No? La empresa comienza a salir porque ya los trabajadores dicen, no, perdón, yo no voy a dejar de trabajar, ni hablar me van a quitar este trabajo. Y no son pocos, estamos hablando de 5.000, 6.000, 7.000 trabajadores. Entonces, ya es una masa que sí efectivamente reacciona y que además gasta, consume en su localidad y que aporta, ¿no es cierto?, a su localidad también una mejor vida. Encadenamientos económicos muy fuertes con toda la comunidad. Entonces, eso hace que el mensaje de Vladimir Cerrón comience a encontrarse con una pared al frente de trabajadores, ¿ah? No estamos hablando de grandes empresarios que dicen, oye, un momentito, me estás dejando a mí sin mi ingreso en un país que no tiene dónde emplearme. Así es. Entonces, yo sí creo que eso no le va a resultar del todo bien. Espero. Por eso hay fuerzas por ambos lados, ¿no? Pero las cosas nunca son No, nunca son. Pero sí, pero claro, hay el riesgo de lo que estás contando, de que en efecto, en un contexto muy malo, o sea, lo que ayer me decía un grupo de gente que se viene una recesión grande en los Estados Unidos. ¿Tú también lo ves así? Totalmente. El mundo está entrando a un proceso, a un momento de conflicto, a un momento donde todo va a ir cambiando y eso tiene un efecto que se está deteniendo el mundo. En China es donde además, por su manera de combatir el COVID y todo eso, pues están parando de hacer compras, etcétera. Donde todo sigue muy bien es en el sector minero. Pero el sector minero tenemos una fuerza desde dentro del país que es para que no produzcan este cobre y todo. Entonces, lo que me decía que es China no está reaccionando, digamos, post pandemia a la velocidad que se quería, salvo en minería, y por el otro lado tenemos Estados Unidos entrando a recesión y Europa con una guerra. Entonces, para América Latina, todo es malo, porque esos son nuestros mercados. Sí. Todo es malo. Y en el Perú, sigue o sea, lo que todo el mundo me ha dicho, no sé si concuerdas, de que con el BCR que tenemos, que sí es serio, la inflación va a estar máximo en 10%. O sea, eso sí va a poder manejarse ahí y no va a trepar mucho más. La inflación golpea a las familias de manera diferente. A las familias que más golpea es aquellas cuya proporción de su gasto mensual está más, donde pesa mucho alimentos y transportes, que son los indicadores que más están, los insumos y productos que más están subiendo. Entonces, si para mí, en mi canasta familiar, en mi canasta de gasto, transportes y alimentos significaban el 40%, ahora pueden llegar a significar mucho más y estarme ahogando la posibilidad de otras cosas. De hecho, las empresas de consumo masivo ya están sintiendo la pegada fuerte en una serie de rubros donde están sintiendo desde abril que se va retrotrayendo la capacidad de... Y la otra cosa que ya es gravísima es que en fertilizantes, dice el dato, lo tenemos, se ha importado para esta campaña solo el 20% de lo que se importó en el año pasado. ¿Implica eso? Que se va a disparar el precio más de lo que ya se ha disparado. No, y no solamente eso, sino que ya todo el mundo está fertilizando ahora mixto, como se llama, ¿no? Con guano de corral y un poco, pero esos son los que pueden. Los que no pueden van a sembrar sin fertilizar y eso es tu productividad baja. Normalmente, pues. Saca para comer, no más. Cosechar en el mismo espacio una cantidad, voy a cosechar muchísimo menos y eso afecta los ingresos de los agricultores, que son los que están también reclamando por todos lados. Y que el gobierno no tiene una solución, pero ninguna, ni siquiera el subsidio, el fertilizante más barato comprado por el Estado, transferencia tecnológica, nada. Ayer, la semana pasada, entrevistamos al rector de la agraria y nos decía que ellos tienen soluciones de fórmulas, ¿no es cierto?, para mezclar y terminar abonando bien, pero no con el insumo importado. Nadie los llama. Y la campaña es junio y julio. Sí, nadie lo llama porque lo que estás poniendo otra vez son gente en los ministerios muy inepta, que está orientada a dos cosas. Uno, acopar el Estado para alinearlo con los intereses políticos del avance de Perú Libre y todo lo que quieren hacer de cara a la elección que viene. Y lamentablemente, no sé en qué sectores, pero en muchos lados, gente muy ladrona, están robando por todos lados. Esa es la otra cosa. Eso es la otra cosa. Y acá está el párrafo que yo ponía de Augusto.
pero para leer su párrafo necesito anteojos, ¿ah? Porque creo que el COVID me ha dejado más ciega, no sé por qué. ¿No te ha dado a ti todavía? Ah, no, sí te ha dado. Sí me ha dado, sí me ha dado. Sí te ha dado. A mí me da por segunda vez. Lo que tú tienes acá es lo siguiente, dice, y mientras Torres y Castillo van por los coliseos del país con el biombo de la democracia directa y el guión fijado por Cerrón en los CMD, los consejos de ministros descentralizados, con el coro del gabinete ministerial, el país se descalabra por la demolición del sector público. Es de lo que estamos hablando. La promoción de los conflictos, de la conflictividad regional desde el propio gobierno, otro problema. El decaimiento del crecimiento económico, la elevación del desempleo, la pobreza y la informalidad, y así como el recorte de las libertades por el hostigamiento al periodismo para que no informe ni opine sobre el desmadre en proceso. Ese es un resumen de lo que hemos conversado en este rato. Eso es lo que está pasando en el Perú. Y lamentablemente, claro, tú dices, el gran culpable es el que hace, por supuesto, pero el que contiene también tiene culpa, pues, y el que contiene es el Congreso. Todo pasa por el Congreso, y el Congreso no hace nada. No hace, bueno, convive con eso. Trabajo. Estas escenas que yo veo cotidianamente, donde está el presidente Castillo en Huánuco, donde sea vestido con la ropa del lugar, y a la señora Mari Carmen Alba vestida con la ropa del lugar, uno dice, oye, la campaña electoral ya no fue el año pasado, y luego sale el presidente Castillo y dice, por favor, hago un llamado a la serenidad para que empecemos todos a gobernar. ¿Qué carajo estamos esperando todos desde hace 10 meses? O sea, ¿cómo que empecemos a gobernar? Y entonces tienes un Congreso que está en campaña, el gobierno en campaña, y nadie piensa que en el camino la gente la está pasando mal, los trabajos se están perdiendo, y creo que ¿qué puede cambiar las cosas? Yo ya tengo la convicción desde hace varios meses que Pedro Castillo es inmejorable, que ya no, ya no podemos esperar. La última toalla que se tiró fue la del cardenal Barreto y Max Hernández, para los que aún creían en ese momento, y ya no es. Entonces, ¿qué puede pasar? Yo siento que la salida a esto requiere que se vaya Pedro Castillo por una vía constitucional, que no se altere la vía constitucional, porque eso sería terrible, terrible. Ya nos hemos acostumbrado en el Perú que hablar de la vacancia es como que te resfrías claro. No, y lo resuelvo así. Eso está mal, eso no debe pasar, pero bajarnos a un presidente por la vía no constitucional sería lamentable, porque ya entramos en... Pero esa vía no existe. Esa vía no existe, Augusto. ¿No existe? No. Ay, no sé. Yo siento que la historia peruana es tan sorprendente. Yo lo sé. Tantas salidas que pueden acabar mil cosas y que ojalá no vayan a suceder. Y claro, cuando ya todo se tensa, comienza a haber gente que dice mejor un final de horror a un horror sin final. Sin final. Y el 2026 es mucho tiempo claro, para poder aguantar esto. Entonces, está la... Nosotros somos la última generación que vivió de niños una dictadura militar. O sea, sí. Se fueron cuando yo tenía 17 años. Claro, hubo un golpe también con las Fuerzas Armadas en el 92, porque Fujimori no puede dar ese golpe sin el contubernio de las Fuerzas Armadas. Pero digamos que las Fuerzas Armadas metidas en el poder terminaron en el año 2000. No quieren volver, ¿ah? No quieren volver. Hay un muy buen paper, un trabajo que ha hecho a Nuria Sparch, que no está muy divulgable, todavía no sé si ya te lo ha pasado, pero que en la Universidad de Syracuse, donde explica eso de manera muy interesante sobre Fuerza Armada, democracia y respeto, y en esencia la Fuerza Armada pues no quiere meterse en las aventuras que se metieron las generaciones previas de militares, saben cómo acaban y no quieren. El golpe militar no va a haber, enhorabuena. Pero está por un lado la justicia. Si esto puede ser un circo de tres pistas. Una pista es la justicia. ¿Eso puede llevar a que lo saquen a Pedro Castillo? Sí. Pero no tienen los votos, pues. Tienes que convencer. No. Ojo, pongo tres pistas. Uno, la justicia, Ministerio Público, acusaciones. Por ese camino tiene sus tiempos y no va a pasar nada. Lo van a poner contra las cuerdas. En el Congreso es la segunda pista. ¿Va el Congreso a vacar al presidente Castillo o ver una moción No, por ahí no. Y esta elección de este tribunal y todo eso nos quedamos todos. La próxima semana o en unos pocos días va a ser cómo nos sorprenden y nombran al defensor del pueblo y dan la señal de que estamos avanzando y todo se va normalizando. Entonces, una pista la justicia y no pasa nada. La otra el Congreso. La tercera pista es la calle.
y es ahí donde las cosas se pueden complicar, porque la situación económica va a apretar cada vez más y el gobierno... Yo veo la calle muy tranquila todavía. Pero ahí no sé cómo tú lo ves. Yo siento que la calle, hay razones objetivas para que esté muy molesta la calle y para que la chispa se prenda. Uno nunca puede adivinar cuándo ni por qué va a ocurrir eso. Uno nunca podía adivinar que el presidente Castillo iba a aparecer un día a las 12 de la noche y decir toque de queda en 2 horas, y eso generó que la gente salió a la calle. Es imposible prever. Pero sí se puede prever, que uno no sabe cuándo, pero que la calle se va a ir molestando mucho más, y cuando la calle se molesta, en esencia pasa por los temas económicos, y cuando el bolsillo aprieta, todos se vuelven más, entre comillas, democráticos, y entonces todos pitean más fuerte. Tengo una teoría, que es que si es que la plata que le pagó Montesinos a Curi, ese video, ocurría cuando la economía estaba creciendo al 7%, en 2 semanas era plata para el pescadito que decían, claro, y no pasaba nada. Cuando la parte económica aprieta, los claro, políticos, la gente se vuelve más sensible y todo se exacerba, y eso es lo que va a suceder en los siguientes meses. claro, lo que pasa es que la gente ya no se acuerda de la crisis económica del 98, que golpeó durísimo al Perú, durísimo. Y que la manejó muy mal el gobierno. Así es, entonces y ahí se rompió la cadena de pagos, etcétera. 98, 99, 2000, estábamos en una asiática y la crisis rusa, que la manejó muy mal, y eso velló la posibilidad de reacción del gobierno. Y eso es lo que creo que puede estar ocurriendo ahora con un Ministerio de Economía que tiene el ministro, siento que tiene las ideas claras, pero no tiene ningún peso político. Claro, no puede enfrentarse, o sea, no puede ganar las batallas que tiene que ganar, ese es el problema. Nunca. La ministra de Trabajo, Betsy Chávez, trapea el suelo con él. Todas las medidas, dice, Consejo Nacional de Trabajo, no, yo la saco de frente con don Aníbal, y Pedrito asiente todo lo que le digan. El ministro de Energía y Minas se pasea, le costó tanto poner a Campodónico una serie en Petroperú, pero está todos los días lidiando para que no hagan... No, es que es un botín. O sea, Vladimir Cerrón pone a su gente... Es un botín ideológico y económico. Ahí se junta la corrupción, y el biombo para la corrupción es la ideología. Claro. No, ahí donde está la plata, ahí pone su gente. O sea, la pone en salud, ¿por qué? Porque salud, en este ejercicio tiene el presupuesto más grande que ha tenido. Entonces, ahí tienen que estar. La pone en energía y minas porque ahí está la plata. En Petroperú, ahí está la plata. ¿Por qué se tira la reconstrucción con cambios? Porque esta señora ha logrado tener en el ranking de ejecución presupuestal, es la número 1. Y tiene, según el comercio, 8.000 millones de soles para este año. Ahí está la plata, pues. Entonces, ¿y aquí han puesto a alguien que seguramente trae prontuario? Ah, no, sí, trae, siempre trae. Siempre trae. Este es uno que fue investigado por la Contraloría, que según él lo absolvieron, que salió libre. ¿No puede poner uno que no fue investigado por la Contraloría? No, eso no se puede. Es Robert López, ex candidato al Congreso por San Martín. ¿Qué tal? Suerte la de Robert. Afortunado Robert. Pero así reparten los puestos, pero donde hay plata. Donde hay plata, ahí están. Donde no hay plata, ¿no es cierto? Bueno, pueden poner un gallayero, ¿no? Pero van por todos lados depredando, porque corrupción es donde hay plata, pero también, por ejemplo, yo sigo horrorizado y sigo viendo comentarios, pero ¿cómo puedes poner de embajadora en Noruega a una señora que se jacta de que tiene un curso de anfitrionaje y de pegado de pestañas en 3D? En 3D. Y uñas acrílicas, ¿qué te pasa? Uñas acrílicas. Con la Cancillería y los cuadra y llama al presidente para que ponga todo en orden, porque no habían puesto su currículum eso. No, fue buenísimo. El cuento que lo has contado tú y lo has contado varios, es increíble. Oiga, ¿por qué me recortan mi CV si yo tengo más cursos? Por eso no me pegado de pestañas en 3D. Que otra vez son profesiones estupendas y son trabajos de artesanía. Sí, para embajador. Pero no sirve para la diplomacia, pues. ¿Qué pensará ella que es anfitrionaje, no? ¿Cómo lo leerán al otro lado? Bueno, no sé, que ser buen embajador es hacer buenos picarones. Entonces dicen, ahora vamos a comer picarones, donut con hueco. Ahora, el asunto es que esta es la segunda vez, creo, en la historia del Perú, porque el de Panamá fue el primero, Richard Rojas, Panamá lo rechaza. Lo rechaza. Y luego, Noruega ya la rechazó todavía. No, todavía. Todavía. El de Suecia fue el segundo. El segundo. Que era el hermano de la señora de Noruega. De las uñas.
Y ahí encontraron una buena excusa, es que el de Suecia tenía nacionalidad sueca. Entonces tú no puedes ser embajador con la nacionalidad, entonces le iban a decir, oye, no te hagas el sueco, no se puede. Entonces ahí la Cancillería no lo ni cuenta. leerla, o sea, no leen ni las normas, qué barbaridad, Dios mío. ¿Ya? Ay, qué gracioso. No, y es que esto es un elemento en Cancillería, donde hay gente muy inteligente y muy capaz y muy valiosa y que están haciendo seguramente el mejor esfuerzo para parar este empellón. Claro, no, eso es algo Pero esto que está pasando y vi ayer con mucha preocupación y mucha vergüenza, la verdad, lo de la señora Paulina Fachín, es un tema que la Cancillería debería entrar a decir como el señor de Migraciones, ¿qué carajo pasa acá? ¿Qué vergüenza para el país es esta? ¿Le estamos entregando el manejo de la Cancillería, del manejo de estas cosas a Venezuela? Oh, terrible. Por favor, es terrible. Ayer estuve con ella, terrible, yo he protestado y creo que todos vamos a protestar. Miren, si esto pasa, el presidente de la República, cuando termine su mandato, si a ella la mandan a Venezuela y la meten presa, el presidente de la República del Perú, es graves violaciones de derechos humanos. Eso está, la Convención Interamericana la protege. O sea, no puede ser, mira, ayer me escribió una señora muy conmovida, una persona que conozco hace muchos años, sus padres eran checos y llegaron al Perú en la década del 50 como apátridas. Y me dijo, es terrible llegar como apátrida porque no tienes nada. Así es. Y en este país los recibieron, los acogieron, pudieron hacer una vida, yo nací acá. Entonces, la historia, me conmovió mucho escucharla porque es apátrida, no tiene pasaporte en este momento y la quieren expulsar. O sea, ni siquiera puede ir a otro país. Y Cancillería debería ponerse fuerte ahí y decir, eso no puede ser. Son unos miserables, pero unos miserables. El 30 de mayo la policía, creo que tiene hasta el 26, para que la policía la busque y la expulse del país. Y la acusan de haber presentado documentación falsa cuando no ha presentado documentación falsa. Presentó una documentación y en el momento en que Migraciones hizo la verificación ya había cambiado de empleo. Nada más. La historia que le ponen de las razones, cómo era por algo moral, que era como que... Insolvencia moral. Prostituta. Insolvencia moral, como si fuera prostituta. Sí es. Es impresionante. No, es que es... Ahora, ¿qué pasa? En la administración pública peruana hay gente muy buena que en este momento está resistiendo, pero todos los días nos llama alguien y dice, ya me fui, ya tuve que renunciar, no di más, no aguanté. Están resistiendo, pero 10 meses es mucho tiempo para tanto abuso. Y 4 años y 2 meses por delante es mucho tiempo para soportar y que el país aguante esta barbaridad. Ojalá que el canciller nos escuche, aunque la verdad que el doctor Landa ha estado al lado de cosas muy inaceptables desde el punto de vista jurídico en los últimos meses, pero ojalá que escuche este programa y entienda que alguien tiene que defender. Él ha sido defensor de los derechos humanos en el Lo es una persona que tiene eso muy presente. Sospecho que es enhorabuena que haya gente como César Landa que están viendo cómo parar a este gobierno, porque es un momento muy complicado. Enhorabuena que haya un ministro como Graham en Economía que está dentro de la circunstancia viendo de cómo detener esta barbarie. Tapa penales, todo el día tapa penales. Esto no dura así, ¿no? O sea, es imposible soportar un tanto tiempo la barbarie. Tú pones el dedo en el dique que se está rompiendo, pero todo se va a salir. Muy bien, Augusto. He hablado hasta las 9:28. No estoy tan mal, como han podido verlo. Además, tus crónicas del COVID son como es una versión nueva de Daniel Alcides Carrión, contando la enfermedad, cómo va día a día. Caso pues es con trampa, porque, a ver, con tres vacunas, y ya la tuve en febrero, yo me estoy paseando, pues, porque mi cuerpo es un solo de anticuerpos, pues. Si vieras cómo está mi marido, no está igual, ¿no? O sea, ese sí está más tumbado. Y los hombres... Yo ya tengo mi cuarta vacuna. Yo nunca me la llevo a poner, porque cuando estoy por ponérmela, o sea, en febrero me dio, tenía que postergar, ¿no? Sí, salió. Dije, ya, bueno, para junio creo que me la pongo. Ahora tengo que esperar nuevamente, porque además ya tengo inmunidad. Espero que con 2 veces de COVID tenga inmunidad por vida, ¿no? Pero dicen que no, que hay que protegerse nuevamente. No, y ahorita como la viruela de los monos y todo, estamos en un mundo muy distinto. Mejor, y no necesariamente mejor. Ya has oído la viruela de los monos, ya está llegando. ¿La viruela de los monos? Por favor, Rosa María, no te hacen nada. Tienes que mirar más allá. Parando.
En Europa está llegando una epidemia que se llama la viruela de los monos y que ya está atacando muy fuerte en Europa. Sí. ¿Así? A ver, Debo haber estado... Esto te has enterado ayer, ¿no? Porque ayer he estado durmiendo en la tarde. yo me entretengo leyendo los medios nacionales e internacionales. Ya, pero de repente no es muy serio tu medio, ¿ah? No es serio el país, The Economist, yo leo New York Times, qué cosa que Ahorita entro a googlear la viruela de los monos, ahorita. Muy bien. A ver, ¿alguna pregunta antes de despedirnos? Sí, Que tengo que hacer sí, el otro programa. tengo dos preguntitas. ¿Hay líderes que puedan hacer frente, mover las calles, mover masas? Muchas personas se quejan que no van ni salen a las calles porque los líderes que salen actualmente pues tienen mucha mochila pesada. Y la otra pregunta es el papel de Samir Villaverde. ¿Es desprestigiar al Jurado Nacional de Elecciones frente a las elecciones de octubre? O se le toca a gusto. O sea, un líder, no sé. Lo que sí les digo es que esas marchitas que ha convocado la derecha, que pasaron del fraude a vacancia ya, no funcionan, pues. No puedes cambiar de discurso tan rápido. Primero, o sea, o hay fraude, o vacamos al pero salgamos del presidente legítimamente elegido, muy confuso. Y mientras sigan sacando a la misma gente, a Jorge del Castillo, con Lourdes Flores, con Raúl Descanseco, con el señor Wong, o sea, ahí no hay nadie, de verdad. O sea, piensen bien en lo que están haciendo. No tiene ningún sentido. Hacer una marcha contra la Asamblea Constituyente cuando ya el Congreso dijo que no va a haber Asamblea Constituyente también es absurdo. O sea, ya, la gente está un poco harta. Pero si tú encierras a todo el mundo y le dices que no puede salir, la gente va a salir. Eso está clarísimo. Entonces consigan primero un tema que aglutine. Y lo segundo es que lamentablemente nuestra derecha no la ve, pues. El otro día con la edad de la hija del presidente se hacen un enredo y no discuten lo que hay que discutir, que la tesis está recontra plagiada, pues, es un solo de plagios. Entonces, liderazgo desde el sector opositor al gobierno, no veo que emerja un liderazgo claro y que aglutine, ¿no? Yo en eso lo que pienso es que la tesis es un escándalo por donde para la Universidad César Vallejo, que da ese título y que no ha tenido los controles suficientes, básicos, mínimos, hasta Pedro Castillo, que le encargó hacerle la tesis, porque yo creo que Pedro Castillo ni siquiera plagiar sabe. Yo tampoco creo que la haya hecho él. Los textos son de una socióloga de Costa Rica, de Kofi Annan. ¿Qué creerá este Kofi Annan, que es un jugador de Liverpool? Pensará Pedro Castillo. Entonces, ha agarrado una ensalada tan extraña para hacer su tesis, creo que es otro que la ha hecho. Siento que los temas al final que pesan son los temas económicos. Y cuando los temas económicos apretan, la gente se molesta mucho y aquí salen a protestar por otras cosas y eso va a generar, y creo que no hay liderazgos hoy en día claros en la política, pero van surgiendo en el camino. Van surgiendo. Cuando las cosas peor se ponen, pues en Dios vas a ser peruano y las cosas se van corrigiendo. Yo tengo esa convicción. Esperanza. Ya aparecerá. El 13 de junio clasificamos al Mundial y todo va a ir bien. ¿Tú crees que clasificamos? De todas maneras. Si no clasificamos... Oye, pero... O sea, eso de clasificar cada 4 años no es así normal para el Perú tampoco, ¿ah? No, porque malogra nuestra teoría, pues porque mira, en la selección peruana estamos con un entrenador en 8 años, 2 mundiales. En la política peruana estamos con 5 años, 5 presidentes y mira dónde estamos. Claro. No puede malograr la evidencia. Voy a hacer una tesis. Continuidad en el cargo y resultados positivos. Lo que no es un proyecto autoritario, sino que la gente debe durar lo que dura el mandato, ¿no? Claro. No, estamos todos de acuerdo, pero como tú dices, si este señor no está gobernando, y está gobernando Vladimir Cerrón, ni nadie eligió a Vladimir Cerrón, la verdad que estamos mal, ¿no? ¿Quién puede pensar que Pedro Castillo, quien haya visto un momento a Pedro Castillo no puede concentrarse más de 50 minutos en el Congreso? Me tengo que ir, disculpe, me tengo que ir. ¿Te acuerdas cuando fue esta sesión? No tiene capacidad de control. Y yo creo que, ¿sabes cuál es el mayor fraude en el Perú?
es el fraude a la idea de que la gente pobre no podía gobernar, que no puede surgir alguien del pueblo, porque yo sí creo que puede surgir gente del pueblo, y ese es el mayor daño que le ha hecho a la idea del campesino, del maestro rural, del pobre, del cajamarquino, del andino. Es ahí donde Pedro Castillo es un fraude absoluto, porque genera un estigma que no es cierto, que es incorrecto, y hay que sacarnos esa idea de que la gente pobre, por supuesto que puede ser un buen gobernante. Lo que nos ha tocado es un desastre, un mamarracho, y esa es la mala suerte que hemos tenido. Muy bien, Augusto, gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Abel, me tengo que despedir porque Así tengo otro es. programa y me tiene que quedar aire para el segundo, y en el otro trabajo con Augusto, así que y ya me estoy quedando sin aire. Así es, bien, Rosa María. Rosa María, forzó un poco la garganta, los ganglios están un poco inflamados. Mañana sí va a estar con nosotros en vivo, en directo, así es que hoy día, por prescripción médica, tenía que guardar silencio, o sea, no hablar durante todo el día, desde el día de ayer, para que mañana ya esté con nosotros. Les agradecemos la gentileza. Permítanme solamente recordarle que en el tema de la señora Paulina Fachín, este programa fue el jueves, el día sábado me parece que fue que salió la resolución del Ministerio de Migraciones, perdón. Ahí está, primero tenemos el comunicado y luego la resolución también, ahí tenemos la resolución, pero hay que aclarar que solamente anulan la expulsión, pero no anulan el proceso, el proceso ilegal e inconstitucional. Así es que todavía persiste el problema. Han anulado la resolución, o sea, de expulsión del país. Vamos a ver cómo termina este tema. Y antes de despedirnos, tengo que agradecer dos instituciones. El Servicio Social del Director y Supervisor CESDI invita a todos sus asociados al proceso de elecciones 2022. Para mayor información, usted puede ingresar a www.cesdi.org.pe, y como siempre agradecer también a ASB Estudio Contable y Auditoría, una firma de servicios profesionales con más de 50 años de experiencia. Contamos con una cartera de clientes de diversas actividades económicas como compañías industriales, comerciales, exportadoras, empresas de servicios, entre otros. Los servicios que ofrece ASB Estudio Contable son los siguientes: outsourcing contable, tributario y laboral, auditoría financiera, estudio de precio de transferencia, solicitud de devoluciones de impuestos y control interno. Contamos con oficinas en Lima y Cañete. Mayor información www.asbcontable.com. Pedirle disculpas del caso también a la doctora Coveñas, que era nuestra invitada del día de hoy, que tuvimos que cancelar anoche bastante tarde, de la Defensoría del Pueblo. Era nuestra invitada, mañana va a estar con nosotros, así que mil disculpas, doctora Coveñas. Ya mañana está Rosa María bien y estará en vivo, y a todos ustedes que nos han acompañado solamente queda agradecerles la gentileza, y estamos expectantes a ver qué hacen estos nuevos 4 ministros. Sobre todo la expectativa viene por el Ministerio de Agricultura, donde no es nada halagüeño lo que nos ha dicho este artículo de la catástrofe alimentaria que se viene. Vamos a ver. Ojalá que el gobierno tome las precauciones, porque siempre los que sufren son los más pobres de nuestra patria. Son las 9:20, nos retiramos. Muchísimas gracias. Mañana sí, Rosa María Palacios en vivo y en directo. Cuídense bastante. Hasta mañana. Chao. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.